Hora de comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia, hoy día dedicado al fútbol con una figura fundamental, yo diría, emblemática además porque es alguien muy importante en la vida de el deporte nacional. Vamos a hablar de este libro que está ahí, ustedes ya lo ven, Salas, sobre justamente Marcelo Salas, el matador tan conocido. El libro es de Planeta y los autores son Nelson Oces y Pablo Arteche. Pablo nos acompaña hoy día para hablar sobre esta nueva publicación, Salas, me dicen el matador. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por aceptar la invitación. Hola Armando. Muy bien, todo bien por acá y muchas gracias por la invitación a tu podcast. Sí, pues es importante hablar de este libro porque, como decía al inicio, es una figura fundamental del fútbol chileno. ¿Por qué tú con Nelson deciden publicar este libro? De hecho, ya habían trabajado juntos anteriormente en otras publicaciones, ¿o no? Sí, bueno, siempre nos toca contar un poco la historia porque no es muy recurrente eh, que los libros tengan más de un autor. Generalmente es más común y corriente que los libros tengan una autoría única, pero nosotros venimos trabajando en conjunto ya hace algunos años en en este ámbito más literario, pero relacionado con el deporte y con el fútbol. Eh, pero nuestra historia es más larga porque con Nelson nos conocemos desde muchos años, tenemos una amistad, o sea, todo esto nace como de la amistad que tenemos entre los dos. Nos conocemos de la época del colegio, imagínate, muchos años atrás, en Valparaíso, los dos estudiamos en Valparaíso. Ahí nos conocimos, nos hicimos amigos, obviamente también con otro grupo de amigos que hasta el día de hoy mantenemos. Y siempre nos gustó el fútbol, siempre fuimos fanáticos. En esa época, incluso en la época predigital, en la época de las revistas Don Balón, que estaba muy de moda en los años 90, siempre intercambiábamos información, veíamos partidos, muchas veces incluso fuimos al estadio juntos. Eh, bueno, y después la vida nos llevó a, cuando ya salimos del colegio, Nelson se fue por el lado del periodismo y se profesionalizó en el tema del periodismo deportivo hasta el día de hoy. Y por mi parte, yo primero estudié arquitectura, o sea, soy titulado de arquitecto, pero nunca dejé de lado también la parte, siempre me gustó leer, escribir, la parte literaria siempre lo mantuve. Eh, y luego, muchos años después, estudié un magíster en historia, hace pocos años atrás en la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces también ahora soy historiador, como oficialmente. Entonces, por ese lado también ya me profesionalicé también como historiador y pude poner también todo ese conocimiento a este trabajo. Entonces, como dupla creativa, de alguna manera, funcionamos también de esa forma. Por un lado, tiene esa mirada más periodística, ¿cierto? Y yo tengo una mirada un poquito más desde el punto de vista de la historia. Entonces ahí nos complementamos en realidad bastante bien. Y hicimos unos libros antes, el 2019, 2020, bueno, después vino la pandemia, todo eso, y tuvimos que parar un poco. Pero ya el 2023 sacamos nuestra primera biografía, que fue la biografía de Don Elías Figueroa, que el libro que también fue el primer trabajo que hicimos con la editorial Planeta, el libro que se llama Don Elías, que hasta el día de, bueno, sigue circulando hasta la venta hasta el día de hoy, ¿cierto? Que de hecho Y conversamos aquí en este Planeta, programa de ese libro. sí, Está el pues sí, episodio me también, lo pueden acuerdo. buscar con Pablo. Me acuerdo que estuvimos conversando también en esa ocasión. Y, y bueno, y el libro anduvo súper bien, le gustó mucho a la gente, la editorial también quedó muy conforme con el trabajo que hicimos. Así que nos abrió las puertas para que Editorial Planeta se convenciera de que pudiéramos hacer un segundo libro. Y bueno, la figura de Don Elías es tan grande, ¿cierto? Nosotros el libro un poco hicimos una investigación muy rigurosa en ese libro para mostrar que realmente Don Elías es el jugador más importante que ha tenido el fútbol chileno. Y entonces nosotros mismos nos pusimos la vara un poco alta, porque después de Don Elías, ¿qué hacíamos? O sea, quedamos como un poco. Entonces quisimos buscar otra gran figura del fútbol chileno
para también que tuviera su biografía. Y también nos damos cuenta que en el mundo, podríamos decir, de la historia del fútbol chileno, no hay muchos libros dedicados a... Hay algunos, ¿cierto? En la época de la generación dorada se escribieron varias cosas, ¿cierto? Pero yo creo que fueron libros muy apurados, porque, por ejemplo, hacer un libro sobre Gary Medel cuando todavía estaba jugando, o hacer un libro sobre Vidal cuando todavía estaba muy joven, ¿cierto? Siempre las biografías son, creemos nosotros, mejores cuando tienen un poco más de distancia, o sea, cuando el jugador ya lleva por lo menos una década retirado, ¿cierto? Y se pueden hacer con un poquito más de perspectiva. Así que, bueno, y para nosotros, Marcelo Sala, bueno, yo soy hincha de la Universidad de Chile, entonces con mayor razón un gran ídolo. Para Nelson también fue un referente, ¿cierto? Cuando nosotros, en la época que nosotros crecimos, es justo en la época cuando uno le empieza a gustar más el fútbol, cuando uno está en la preadolescencia, esa época yo creo que tuve de la misma generación, la época de Francia 98, las eliminatorias tan épicas que fueron, ¿cierto?, de clasificar ese mundial. Entonces, para ambos era una figura que nos llamó la atención de inmediato. Y después de Don Elías dijimos, bueno, tenemos que ir con Marcelo Salas, porque también está en ese podio de los más grandes de la historia del fútbol chileno y no tenía un trabajo, no había un libro disponible, una biografía como la que nosotros presentamos ahora. Estamos hablando con Pablo sobre Salas, me dice en El Matador. Uno siempre, obviamente, lee el libro, pero lo que llama la atención también, no sé si en todos los futbolistas pasa, yo creo que hoy día menos, pero estas grandes figuras también tienen, bueno, como le ocurre a Maradona, como le ocurre a otro, a Zamorano, qué sé yo, a las grandes figuras que tienen pasados muy humildes. ¿Cómo fue el pasado de Marcelo Sala en Temuco, además, y cómo llega a la capital transformándose en esta figura tan importante? Eh, sí, efectivamente, eso es una cosa común yo diría, el 90%, 95% de los futbolistas, y no solo en Chile, sino que a nivel mundial. O sea, es como la historia repetida, ¿cierto? Del niño que sale del barrio, que tiene un talento innato, que empieza a demostrar ese talento y que de repente empieza a jugar como un niño, que se destaca entre sus pares y luego salta ya a los primeros clubes, los clubes del barrio, los clubes locales, y ahí empieza a ser observado ya por los clubes más grandes y ingresa como a las juveniles, y todo el futbolista empieza sus carreras deportivas muy tempranamente, a los 15, 16 años ya están siendo requeridos por los clubes grandes en todos los países. Bueno, y la historia de Salah no iba a ser distinta, ¿cierto? O sea, pero si uno tuviera que escribir la biografía quizás de cualquier futbolista, repetiría un poco los mismos patrones, que empezó de niño, que surgió, que viene de un barrio no tan acomodado, ¿cierto?, de clase baja. En este caso, el caso de Salas, claro, él es de Temuco, de la ciudad de Temuco, del sur de Chile, y esa es la historia. Él siempre, ahí en el libro hay relatos de su familia, de sus padres, él siempre, desde que pudo caminar, anduvo con la pelota debajo del brazo. Sabemos que en Temuco, también el sur de Chile está el clima, que llueve mucho, pero él igual iba siempre a jugar a la cancha donde estuviera. Su padre y su tío, tiene una historia que su padre y su tío pertenecían, jugaban por el club Santos de Temuco, un club amateur que hasta el día de hoy existe, y ahí él dio sus primeros pasos, porque era el club donde su papá y su tío ya habían jugado. De hecho, habían destacado ambos, habían sido como destacados jugadores de ese club, pero Marcelo Sala jugó en el Santos de Temuco y en paralelo él jugó en las divisiones inferiores de Deportes Temuco. Entonces su gran sueño de niño era jugar, pasar al primer equipo de Deportes Temuco, era como su paso lógico. Él fue pasapelotas del estadio el Germán Becker en el partido de primera división, como los típicos niños que uno ve, ¿cierto?, detrás del arco, ¿cierto? Entonces ahí él ya empezó a conocer a los jugadores que venían de Colo-Colo, de la U, de la Unión Española, de los grandes Cobreloa en esa época, los grandes equipos de la primera división. Y él soñaba de hecho su primer ídolo fue Juan Covarrubias, porque Juan Covarrubias
eh, triunfó en Cobreloa, pero él salió jugó en algún momento en Temuco. Entonces él veía cómo un jugador del sur de Chile podía pasar a un equipo grande del país. Eh, o sea, lo tomó como referente. Pero en Deportes Temuco se dio la casualidad de que nunca lo ascendieron al primer equipo. Siempre le daban, de hecho hay una historia que él va con su papá a una reunión y llegan a la sede y no hay nadie. Entonces, es como la típica historia de las películas, así como la persona que viene de abajo. Y ahí, y ahí nace un poco el primer gran gesto de la personalidad que siempre tuvo Marcelo, de decir yo voy a salir adelante, yo sé que tengo las condiciones, y él se toma un bus solo de Temuco, teniendo 16 años, se sube a un bus, parte de Temuco a Santiago, llega a Santiago y se va directamente a las pruebas de jugadores en la Universidad de Chile, una prueba abierta donde llegaron, no sé si cientos, pero muchos jóvenes a probarse a la Universidad de Chile, y él destacó inmediatamente y lo vieron y dijeron, tenemos que, de dónde este joven? No, viene llegando desde Temuco, imagínate. Y lo ficharon inmediatamente y ahí empieza su historia ya como jugador juvenil de la Universidad de Chile. Pero fue todo muy rápido. Eso también me sorprende de la carrera de Marcelo Sala. Todo fue una explosión total, o sea, el talento él lo tenía adentro, tenía un fuego interior, una pasión interior gigante que lo hizo ir pasando etapa, etapa, etapa. Toda la etapa de Universidad de Chile, River, Italia, todo eso uno lo ve en el libro, son, no sé, un lapso de, bueno, el Mundial, como en 2 o 3 años explota así, pero de manera impresionante. Y, pero claro, está muy forjado por esa personalidad que tenía de creer mucho, tener mucha confianza en su... Eso sorprende, tiene mucha confianza en su talento y con la mentalidad fija de salir adelante. Y ese viaje, que es como de película, ¿cierto? Un niño viajando solo, un joven viajando solo en un bus a buscar su destino, realmente fue así. O sea, como que podría ser una escena de una película y efectivamente eso pasó de esa manera. Estamos conversando con Pablo Arteche, coautor de este libro, junto a Nelson Oces, Salas, me dicen el matador. El once emblemático. Bueno, la gente, los más jóvenes, obviamente han oído hablar del mito, pero los que ya tenemos más edad, vivimos el mito, sobre todo con Francia 98. Hablemos del mito, pues, hablemos de Francia 98 y hablemos también de Matador. Porque hoy día es un apelativo que se le dice a Marcelo Sala. ¿En qué momento comienzan a decirle matador y por qué? Sí, el apodo de Matador ya nació en Chile. Nació en Chile cuando él empieza a jugar por la Universidad de Chile en el primer equipo. Eso fue el año 94. En el año 1994 ya Arturo Salá lo empieza a considerar como en el primer equipo oficial de profesional, ¿cierto? Pero cuando empezó el campeonato de 1994 todavía estaba la duda de si la universidad, ahí está, acuérdense, esa es la época del doctor Orozco, los que serán más viejos nos acordaremos del famoso, que falleció hace poco, ¿cierto? El famoso doctor Orozco, que después siempre tuvo un choque ahí con Marcelo Sala y después en adelante nunca más se llevaron bien. Eh, pero bueno, en esa época el doctor Orozco con Sala todavía, a principios del 94, estaban pensando que la U necesitaba un delantero y estuvo a punto de llegar el fantasma Figueroa. Marco Antonio Figueroa, que estaba en México, creo que en esa época estuvo a punto, tuvo como negociaciones, y justo en esa época se iniciaba el año con la Copa Chile, con partidos en febrero, por ahí se jugaban, y ahí empieza a aparecer Sala a hacer goles, empieza a mostrar su poderío como delantero, y ahí se dan cuenta que en realidad no necesitan, Sala iba a ser el delantero de esa temporada. Y ocurre ahí en la Copa Chile que hay un partido con Colo Colo, un clásico en el Estadio Nacional, y él convierte 3 goles. Convierte 3 goles a ese Colo Colo que en el arco estaba Daniel Morón. Era el Colo Colo que venía hace muy poco de ganar la Copa Libertadores, o sea, era un Colo Colo bastante poderoso, y la U venía de 25 años de no ser campeón, o sea, era un equipo que estaba resurgiendo de toda la mala época que había tenido en la década de los 80, ¿cierto? Bueno, los más
los que vivieron esa época se acordarán. Y bueno, y aparece este joven, ¿cierto? Casi debutante, juvenil, que empieza le convierte 3 goles a Colo-Colo en ese partido. Y ahí la prensa empieza especialmente la revista Don Balón, creo que la revista Don Balón publica un artículo con la idea esta de el matador Sala. Y bueno, y justo coincide, bueno, las coincidencias siempre son interesantes, con la canción, la famosa canción de los fabulosos Cadillac, que es la famosa canción Matador, Matador, que justo estaba de moda también en ese verano, ¿cierto? El verano del 94, de este grupo argentino, ¿cierto? Que era una canción pachanguera, con ritmo, y la gente también se cantaba mucho en la discoteca, ¿cierto? En las fiestas de esa época. Y calzó todo. En la televisión empezaron a mostrar los goles de Salas con la canción del Matador, y ahí, bueno, ya se armó como todo el inicio, como dices tú, del mito, y ahí no se le pudo sacar, bueno, y después la super campaña que tuvo el 94, que la U terminó siendo campeón, después con el famoso partido, ¿cierto?, en El Salvador, y Sala haciendo figura de ese plantel, ¿cierto?, con sus goles. Entonces ahí ya el mito nació inmediatamente. Inmediatamente, el año 94, con la canción, con el sobrenombre, ¿cierto?, con el campeonato que se ganó. Entonces, esa es de alguna manera la impronta, ¿cierto? La impronta que tiene Marcelo Sala, que tuvo Marcelo Sala en el fútbol. O sea, él donde llegaba, llegó a la U y, y explotó, después se fue a River y nunca fue un jugador que tuvo que, como muchas veces uno lamentablemente ve ahora en el fútbol chileno, jugadores en que tiene que adaptarse y hay que esperar que madure, ¿cierto? Y resulta que tenemos jugadores que tienen como 30 años y están recién debutando en la selección y son como las jóvenes promesas y uno dice, oye, pero no sé, los que son más futboleros me entenderán, pero uno ve al famoso Lamine Yamal en Barcelona que tiene 18 años o 17, no sé cuánto tiene, y ya es un jugador formado, un jugador que está jugando en las grandes ligas. Bueno, Salas era así, Salas no esperaba, ¿cierto? No esperaba una oportunidad, no esperaba una adaptación, sino que por eso fue tan importante y tan imponente, fue muy imponente en su momento que apareciera un delantero con esas características. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, nace ahí inmediatamente, en esa temporada 94-95 de la U, que son el bicampeonato, y el apodo Matador nace también muy tempranamente, o sea, ya en sus primeros partidos con la U, ya la prensa de alguna manera empieza también a exacerbar esta figura y se adquiere ese apodo y se empieza ya a replicar y que hoy para siempre, como el Matador Sala. Estamos hablando de este libro editorial Planeta Salas de Nelson Oces y Pablo Arteche sobre el matador, el famoso 11. em, bueno, hay obviamente en el reverso del libro algunas opiniones. Está entre otros el Diego Maradona, ¿no es cierto?, que dice que es muy importante Marcelo Salas para los que se fueron a Europa, sobre todo los latinoamericanos. Hay también una galería fotográfica al final del libro, y nos la vamos a mostrar obviamente para que la gente vaya cuando tengan el libro, se van a dar cuenta la fotografía de color que aparecen ahí sobre el recorrido de Marcelo Salas. Pero me gustaría saber qué pasó después de todo este éxito, porque al contrario de muchos futbolistas, incluso de Maradona, Salas sí tuvo, por así decirlo, un buen o ha tenido un buen pasar post periodo futbolístico, que es lo que a muchos futbolistas se le echa de menos, que de repente terminan su tiempo o su carrera y como que decaen, que vienen los problemas, pero Salas parece que nunca tuvo conflicto, como que siempre fue el norte del fútbol, incluso después volver a su tierra con Deportes Temuco, con todo lo que ha ocurrido después. ¿Cómo vemos a este Salas que no sé si era más maduro en su época o siempre fue maduro a propósito de lo que ha pasado después de su carrera futbolística? Sí, bueno, la personalidad de Marcelo Salas siempre fue muy especial. O sea,
él siempre fue muy reservado, no fue fue como estos personajes de repente del mundo del fútbol que son muy extrovertidos o polémicos o de muchas declaraciones, ¿cierto? Que hoy día quizás podríamos caricaturizarlo en la figura de Vidal, ¿cierto? Como Vidal sería como la antítesis a eso, ¿cierto? Un jugador que le gusta hablar, que le gusta causar polémica, que tiene negocios por fuera y que siempre está haciendo como bulla, ¿cierto? Como polémica, como noticia, por cosas fuera de la cancha, ¿cierto? Marcelo Salas siempre fue en ese sentido bien reservado con su vida privada, ¿cierto? Y tratando de destacar siempre por el tema futbolístico, ¿ya? Pero claro, también tiene una, él también siempre fue como muy ordenado y muy fiel también a yo creo por eso también es muy bien recordado y especialmente por las hinchadas de River y Universidad de Chile, porque él cuando ya no pudo seguir jugando en Europa, después de las muchas lesiones que tuvo, especialmente en la época de la Juventus, él tuvo ofertas de ir a Portugal, en el libro de hecho sale, tuvo ofertas de ir de hecho hay una historia entretenida ahí que él iba a ir a Portugal y le iban a hacer una especie como de trueque con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo en esa época era muy joven, entonces Cristiano Ronaldo iba a ir a la Juventus y él iba a ir al Sporting, que creo que era el equipo donde era Cristiano. Al final, pero Marcelo Sala dijo, no, yo me voy a Argentina, me voy a River, vuelve al club donde había triunfado, y después de River vuelve a la U, entonces tiene como también un sentido como de apego con con los colores que él siempre defendió, y con la hinchada donde lo recibieron. Entonces nunca, de repente hay jugadores que buscan de repente que les van a pagar quizás un super sueldo y como se ve ahora que se van a Arabia o a China y empiezan a buscar como lugares por temas comerciales porque le ofrecen buenos contratos, pero en realidad Marcelo Salas buscó más que nada eh, volver a River y retirarse en la U que era como donde él había iniciado. Entonces fue fiel, yo creo que la hinchada lo reconoce, ambas hinchadas le reconocen mucho eso ahora. Eh, con la selección también, él se fue muy fiel con la selección, de hecho él estuvo en esos en esos partidos con el Peineta Garcés, cuando la selección estaba ya totalmente desclasificada, él igual vino y jugó Está esos en la misma partidos, crisis que está ahora. claro, cuando estaban igual que ahora, y después cuando Bielsa lo llama para ser como un referente de los más jóvenes, que estaba Berizzo, que era amigo de él también asiste, entonces él también fue también muy correcto siempre, y en su última época con la U, él volvió porque estaba Arturo Salá, y hizo un compromiso con Arturo Salá, y dijo, yo voy a estar con usted, entonces siempre fue muy correcto en ese sentido, y como lo que decías tú, claro, y fuera de la cancha, él, una vez retirado, eh, él ha querido seguir estando ligado al fútbol, y hoy día es presidente de Deportes Temuco. Nosotros también contamos en el último capítulo, ahí contamos un poco la historia de cómo llegó a ser presidente de Deportes Temuco, porque él al principio creó otro club con otro nombre, y de hecho en un año hubieron tres equipos en Temuco, uno el que había hecho él, otro y Deportes Temuco, y al final él logró que se fusionaran y que volviera a ser el Deportes Temuco de siempre. Pero sí, él siempre ha querido seguir ligado al deporte, o sea, al fútbol desde esa posición. Volvió desde la ciudad donde él, desde la ciudad desde la cual donde él, su ciudad de origen, ¿cierto? También tiene un apego también ahí con eso. Entonces, en ese sentido sí, yo creo que él ha sido siempre súper apegado a sus ¿cómo decirlo? Apegado como a sus pasiones en el fondo, y siempre bien correcto, siempre desde una línea, y muy reservado, muy reservado. Nosotros respetamos también mucho eso. En este libro nosotros quisimos hacer un homenaje a su carrera deportiva, a sus logros, que las nuevas generaciones, que bueno, las generaciones que lo vivieron lo recordaran, que las generaciones nuevas lo puedan conocer, ¿cierto? eh, eh, que los niños, los jóvenes, ojalá lo lean y saquen lecciones, ¿cierto?, de esta historia. Pero nosotros también, bueno, con Don Elías lo hicimos igual, lo hicimos con mucho respeto, no,
si hay alguien que quiere buscar en este libro copucha o farándula o cosas así, o cosas así como muy desconocidas, eh, le digo al tiro que no lo va a encontrar. En ese sentido, porque nosotros también lo hacemos con esa idea, con respetar también la privacidad y, y respetar también esa personalidad que tiene Marcelo Salas fuera de la cancha, que él es reservado con sus cosas, muy de estar con su familia. Bueno, él tiene sus redes sociales también y todo el mundo hoy día, con el tema de las redes sociales, lo puede seguir y él ahí publica bajo su línea editorial lo que quiere y lo que no quiere mostrar. Y lo otro que también llama mucho la atención, como él, por lo menos lo que yo veo en las redes sociales, se mantiene también físicamente muy activo. Él siempre aparece haciendo deporte en el gimnasio. Entonces casi como que uno pareciera que va a entrar a la cancha ahora y podría jugar de igual a igual con los chicos de ahora. O sea, físicamente también. Bueno, él estuvo en un partido que se hizo como los cracks de River contra los de Colo-Colo el año pasado y hizo un gol y ese gol también fue muy viral en internet. Entonces, siempre también está muy vigente hoy en día, asiste a eventos, ¿cierto? Entonces, creo que es una figura que para los tiempos actuales, que son muy de repente convulsionados, o estamos muy acostumbrados quizás al tema de, como te decía, quizás la figura de Vidal, ¿cierto? Hoy día que es la que más llama la atención en el fútbol chileno. Tener una contraparte, ¿cierto? Un ejemplo de un futbolista que fue muy importante, pero al mismo tiempo siempre eh, supo respetar ciertos códigos y fue como bien recto con sus valores y con lo que él realmente quería demostrar deportivamente y no tanta exuberancia como extrafutbolística. Este libro, Salas, me dicen El Matador de Pablo Arteche y Nelson Oce de Editorial Planeta, obviamente con mucho contenido. No quiero dejar de preguntarte porque tú también publicaste el año pasado este otro libro que también es de fútbol, pero con la historia del lugar del fútbol, así se llama el libro. Canchas y estadios del Gran Valparaíso, desde 1882 a 1931. No sé si nos puedes comentar de eso, porque también es un libro interesante, también es de fútbol, pero es un libro, claro, deportivo histórico, por así llamarlo, ¿no? Sí, bueno, como te comentaba al principio, yo hace pocos años atrás, eh, hice el magíster en historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ahí me formé, podríamos decir, formalmente como historiador. ¿Ya? Obtuve mi título. Bueno, y finalmente mi tesis para hacer el magíster realicé este estudio historiográfico, ¿ya? Que tiene que ver con la época del origen del fútbol en Chile, ¿ya? No sé si todo el mundo lo sabe, pero el fútbol en Chile se originó en la ciudad de Valparaíso, ahí ese es el origen del fútbol chileno, ¿no? Y obviamente Valparaíso, como era el puerto del país, puerto principal, ¿cierto? Al puerto de Valparaíso llegaban todas las influencias extranjeras. Y en esa época la influencia británica era muy fuerte en el puerto. Había muchos inmigrantes, había una colonia de inmigrantes británicos muy ya asentada en la ciudad. Entonces el fútbol en esa época, a finales del siglo XIX, se empieza a desarrollar en Inglaterra, en Escocia, ¿cierto? Y eso obviamente llega muy rápido, bueno, se expande por todo el mundo, no solo en Chile, empieza a llegar a Uruguay, Argentina, Brasil, a Chile y a todos los restos de países del mundo por los puertos. Los puertos fueron la entrada, ¿cierto?, a los deportes al estilo británico, que no solamente era el fútbol, sino que estaba el tenis, estaba la hípica, estaba el hacer hockey, el rugby, ¿cierto? Todos esos deportes esa manera de hacer deporte que tenemos hoy, que son los deportes modernos, que nos parecen muy familiares y están muy enraizados en la cultura del mundo. Eso lo inventaron los británicos a finales del siglo XIX y lo exportaron a todo el mundo. Bueno, a Valparaíso llegó, ¿cierto? Y ahí se crearon los primeros clubes, en el Colegio Macay, ¿cierto?
y ahí se expandió al resto de Chile. Entonces mi investigación, esa historia es muy sabida, está muy escrita, hay libros, hay mucha bibliografía al respecto, pero mi investigación fue por el lado urbanístico y arquitectónico, porque como yo te contaba antes de estudiar historia, estudié arquitectura, entonces dije, bueno, si el fútbol llevaba al paraíso, y el fútbol se tiene que jugar en una cancha, que obvio, necesita una cancha para ser practicado, y una cancha que no es pequeña, porque todos sabemos lo que es una cancha de fútbol, que son 100 metros por 80, 90 metros, o sea, un rectángulo grande. Mi duda fue, bueno, ¿y dónde? ¿Dónde se instalaron esas canchas? ¿Dónde se empezó a jugar físicamente, el lugar físico? Bueno, y a través de un estudio historiográfico de planos, de archivos, de relatos, de crónicas, fui encontrando cuáles habían sido esos lugares en la ciudad, en Valparaíso. Entonces hice como un mapa, por decir, mapeé de alguna manera el espacio de Valparaíso, Valparaíso y Viña, porque Viña ya era parte de Valparaíso en esa época, ya estaba desarrollado, o sea, estaba empezando a desarrollarse Viña del Mar. Y encontré las canchas, encontré los lugares, dónde se jugaba, cómo, los primeros estadios, hay estadios que se construyeron que ya no existen. Después viene la Copa América, el Campeonato Sudamericano 1920, que es la primera Copa América que se disputa en Chile. Y esa se jugó, muy poca gente la sabe, pero se jugó en Viña del Mar, en el Sporting Club. Eh, eh, y luego, porque, bueno, en 1916 se funda la Conmebol con cuatro países, que era Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Ese fue el origen de la Conmebol el año 16. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a organizar un campeonato una vez al año. Entonces, el primer año le tocó a Argentina, el segundo año le tocó a Uruguay, el tercer año le tocó a Brasil y la cuarta versión le tocó organizarla a Chile. Y como la federación todavía funcionaba en Valparaíso, la Federación de Fútbol nació en Valparaíso, dijeron, bueno, tenemos que organizar este campeonato y no había un estadio en esa época, no había un recinto donde, habían canchas, pero no había un recinto. Entonces se construyeron bueno, todo eso ahí está en el libro, los que quieren tener más detalles, se construyeron unas graderías especiales en el Sporting Club, alrededor de la cancha que ya existía, para recibir más o menos a 10.000, 15.000 personas. Bueno, y ahí está la historia, el libro sigue evolucionando. ¿Y por qué el libro llega hasta 1931? Porque es cuando se inaugura el Estadio Valparaíso, que todos conocemos como el Estadio de Playa Ancha, pero en realidad se llama Estadio Valparaíso, que para la Copa, después del 2012 por ahí, se hizo de nuevo y ahora se llama Elías Figueroa Brander. Eh, Pero ese estadio, el original que estaba ahí, el Estadio Valparaíso, se inaugura el año 31. Entonces ahí yo corto la investigación porque ya fue como cuando este proceso de aproximadamente 5 décadas se cierra con la construcción ya de esa infraestructura definitiva. Y bueno, y el Estadio Valparaíso se construyó más o menos 6 7 años que el Estadio Nacional de Santiago. Entonces también es un hito bien importante como dentro de la historia de la infraestructura deportiva de Chile. Muy bien, el lugar del fútbol se llama ese libro, de las ediciones de la Universidad Católica Valparaíso, de la PUC. Así que ahí lo pueden buscar también. Tiene obviamente fotografías, hay un muy buen libro recopilatorio a propósito del estudio historiográfico del fútbol chileno, el inicio del fútbol chileno. Pablo, muchas gracias por el tiempo. Éxito también con este nuevo libro con Salas. Y bueno, gracias también por comentarnos del Matador. Esta figura yo diría que, no sé si es una de las más importantes, me imagino, con Zamorano, pero que están ahí justamente en la memoria colectiva. Sí, bueno, muchas gracias Armando por tu invitación, ¿cierto? Segunda vez que estamos conversando. Los invito también nuevamente a buscar por ahí el libro de Don Elías, todavía quedan, ¿cómo se llama? Todavía quedan ediciones dando vueltas si alguien lo quiere adquirir. Ahora tenemos este de Sala, que obviamente también los invitamos a comprarlo, a revisarlo, a disfrutarlo. Los hinchas de la U están obligados a ir a comprarlo, especialmente. Es un Bueno, libro de cabecera. los de la selección y todo, está toda la historia. Y bueno, siempre nosotros no vamos a ver, ojalá en el futuro haya más trabajo. Siempre es bonito hacer una trilogía, ¿cierto? Así que nos falta la tercera biografía para quizás cerrar un ciclo.
Y el libro también, bueno, el libro que te agradezco también que le hayas dado los minutos del el lugar del fútbol, que también estoy muy orgulloso, es un trabajo ya personal, lo hice yo solo, sin Nelson, y que se salió el año pasado, el 2024, es muy reciente, y efectivamente un trabajo también que por un lado busca hacer un aporte a la historia del fútbol chileno, pero también es a la historia de Valparaíso, ¿cierto? La ciudad de Valparaíso, de la cual yo también soy oriundo y también por ese lado siempre quise hacer algo relacionado con Valparaíso. Así que con ese libro también está ahí presente el puerto. Y bueno, ese libro junta muchas pasiones, es un libro historiográfico, muy serio, muy académico, tiene todas las citas, está muy, muy bien investigado, pero por el lado más emocional, para mí junta mi pasión por Valparaíso, por el fútbol, por la historia, por la arquitectura. Metí todo en una juguera y salió ese trabajo, así que me tiene también muy orgulloso y eh, el que lo quiera revisar también está disponible hoy en día en Busca Libre, todas las páginas y es fácil adquirirlo. Así que muchas gracias Armando por la invitación y bueno, ojalá nos veamos pronto con un nuevo trabajo por ahí que pueda salir.